tema interesante que también tiene que ver con la prueba testimonial. Hemos venido hablando acerca de el testigo puede guardar silencio. En caso de que pueda guardar silencio, ¿cómo se debe interpretar ese silencio? También hemos abordado preguntas sobre el testigo debe acudir a la audiencia. Si no acude, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta a todo esto es que en principio hay un deber, y lo veíamos de la mano del artículo 209, y es momento de que, para que usted siga viendo este live, vaya rápido y tome su código general del proceso o el código procesal correspondiente a su legislación, a su país, al área en el que litiga. Mi nombre es David Peñuela, director de la Escuela Internacional de Formación Jurídica, y quiero darle un saludo y una bienvenida a este gran espacio. Por favor, cuéntenos desde dónde se conecta. Para mí sería un placer poder extenderle un saludo, contestar su mensaje. Y hablábamos que de la mano del artículo 208, 209, 210 del Código General del Proceso, del artículo 33 de la Constitución, pero también del artículo 218 del Código General del Proceso y el artículo 221, numeral 8 del Código General del Proceso, podíamos sacar las siguientes conclusiones, y simplemente estoy haciendo un recuento de lo que hemos hablado en los últimos casi que cuatro semanas, 4 lunes, para efectos de lo que vamos a hablar hoy. Y es que hemos dicho que es un deber por parte del testigo acudir a la audiencia cuando es citado. Primer punto. Segundo punto, hemos dicho que ese deber debe cumplirlo y que no tiene derecho a guardar silencio, salvo las excepciones de ley. Tercer punto, si pretende guardar silencio, hay recursos por parte de la ley, del código, o que el código más bien le da a las partes y al juez para poder tomar decisiones en punto de lograr su declaración. Punto número 1, imposición de sanciones. Punto número 2, tal vez un arresto. Eso quiere decir entonces que efectivamente el testigo debe declarar y que el testigo no puede guardar silencio, o que en principio su silencio generará o una multa o un arresto. Trátese o del silencio absoluto o de respuestas evasivas. Y por lo tanto hemos dicho incluso que puede ser conducido por órdenes del juez a través de la policía, es decir, obligado por parte de la policía como consecuencia de una orden del juez, para que, si el testigo está dentro del mismo municipio, dentro del mismo territorio, deba acudir a la audiencia. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, partiendo de esta base que acabo de mencionar, de otro tema muy interesante, y es: ¿debemos pagarle dinero al testigo para que declare? Y justo minutos antes, tal vez 30 minutos o algo así por el estilo, antes de empezar este live, subimos una historia en las redes sociales, especialmente en Instagram y en Facebook, preguntándonos lo siguiente: ¿es ilegal pagarle al testigo para que declare? Y para que podamos justamente dar respuesta a esta interrogante, tenemos que seguir viendo el Código General del Proceso. Y es importante que en este momento vayamos al artículo 214. 214, vaya rápido, tome su Código General del Proceso, y si usted está en otra legislación, pues vaya rápido, tome su Código General o Código de Procedimiento, el que sea el respectivo que corresponda, y vaya rápido al capítulo que tiene que ver con la prueba testimonial. Porque es que acá tenemos que ver, y antes de entrar al 214 del Código General del Proceso, acá tenemos que entender lo siguiente, y es que existe un deber por parte del testigo consistente en justamente testimoniar, pero es porque los principios o los valores que inspiran el ejercicio de la justicia, o el principal, es la verdad. Luego vendrán, por supuesto, las discusiones filosóficas y demás en cuanto a la finalidad
o las distintas finalidades y las discusiones, pero creo que en términos generales la justicia tiene como fin la verdad. Luego otros podrán decir la resolución de un conflicto, la aplicación de las normas, pero en términos generales creo que todos podríamos entender como uno de los principales presupuestos de la justicia encontrar la verdad. Y por supuesto que a raíz de que encontrar la verdad es un principio, un valor, una finalidad más importante que el derecho que el testigo tiene de guardar silencio, pues esa es la razón o una de las razones por las cuales el testigo no puede guardar silencio y debe testimoniar. Pero ojo, así como el testigo tiene deberes y así como la justicia tiene unos principios, por supuesto que el testigo también tiene unos derechos. Y hablando de la justicia, no podríamos, o ha considerado el legislador, al menos el colombiano, que la obtención de la justicia, la impartición de justicia, no puede ir por encima y no puede ir en contra o no puede generar un perjuicio, para ser más preciso, en contra del testigo. Es decir, por supuesto que el testigo debe testificar y debe declarar, por supuesto. Sin embargo, el testigo tiene unos derechos y tiene unos derechos que deben ser respetados y, ojo, que no pueden ser sacrificados. Y en tanto no pueden ser sacrificados, ahí es cuando nace una disposición que es el artículo 214 del Código General del Proceso, que le dice lo siguiente: gastos del testigo. Mire lo que le dice, ese es el título del artículo. Le dice gastos del testigo y le dice: una vez rendida la declaración, el testigo podrá pedirle al juez que ordene pagarle el tiempo que haya empleado en el transporte y la declaración. Y termina diciendo: si hubiere necesitado trasladarse desde otro lugar, se le reconocerán también los gastos de alojamiento y de alimentación. Así que mire que estamos en presencia de un artículo que, por un lado, reconoce que hay un deber, pero por el otro lado está reconociendo que hay unos derechos y que la justicia no puede ir en detrimento de los derechos e intereses de la persona, es decir, del testigo. El testigo, en principio, como cualquier otra persona, pues probablemente trabaje y por su trabajo pues genera un rendimiento económico que le permite trabajar, que le permite ganar plata para sustentar sus gastos personales, familiares y demás. Entonces, es importante que entendamos que, por supuesto, a pesar de que la justicia no le está poniendo precio como tal a la declaración, sí está diciendo hay que reconocerle el valor del tiempo que la persona está invirtiendo para declarar. ¿Listo? Así que esa es otra distinción que vale la pena hacer. Es decir, no, y para que seamos muy claros, no se está interpretando el artículo y el artículo mismo no está diciendo usted tiene que recibir un dinero para declarar, sino que le está diciendo, es decir, para decir lo que tiene que decir, sino que le está diciendo es, usted viene y declara, y a partir de ello es que su tiempo va a ser cubierto, remunerado, reconocido. Su tiempo, no su declaración. Insisto, su tiempo, no su declaración. Entonces, cuando entendemos que lo que se reconoce es el tiempo, no lo que dice, ni cómo lo dice, ni el sentido en el que lo dice, sino el tiempo que pudiera haber invertido haciendo otra actividad, pues ahí es cuando entendemos que el principio sobre el cual también se debe interpretar este artículo es la obtención de la verdad y es el desarrollo de la justicia. Pero no se trata entonces de motivar un pago para que el testigo declare, sino motivar un pago para el reconocimiento del tiempo que la persona ha tenido que obtener o desarrollar, que ha tenido que invertir para cumplir el deber.
Entonces, por un lado tenemos un deber y es deber. Fíjese que no es un derecho y no le están diciendo, le tenemos que pagar para que usted cumpla el deber. No le están diciendo eso. El artículo no sugiere eso. De hecho, tan no lo sugiere que dice, después de la audiencia, el testigo podrá pedirle al juez. Es después, no antes. Así que no confundamos el cumplimiento del deber con que se tenga que pagar. El deber es el deber y se tiene que cumplir porque hay un principio, un valor superior que justifica la asistencia de esa persona e incluso a través de la conducción del testigo por medio de la policía. Pero eso no resta que el testigo tenga un derecho de que habiendo cumplido su deber deba concurrir o luego de concurrir a la audiencia los gastos o el tiempo invertido en traslados, es decir, transportes, y en la audiencia misma deba ser reconocido. Incluso piensa en lo siguiente, que no lo establece el código, pero creo que el espíritu del artículo podría dar lugar a ello, y es, se le debería reconocer al testigo el tiempo invertido en la fase previa de su testimonio, la cual ha sido normalmente, no sé si normalmente, pero que sí, digamos que con ocasión de la nueva interpretación del concepto de planificación del interrogatorio, preparación del testigo, se usa justamente para poder hacer simulación de audiencias con el testigo, simular el examen directo, el contrainterrogatorio y demás, porque ahí se va un tiempo interesante. Este fin de semana, justamente, hoy es lunes, ayer, anteayer, desde el viernes, estuvimos en el marco de la Certificación Internacional en Litigación Oral. Estamos dictando a través de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Entonces, estamos hablando de un tema que implica la inversión de un tiempo por parte de nosotros, pero también por parte del testigo. Y entonces, eso implica también, de cara a la buena preparación de la audiencia, que el testigo tenga que disponer de tiempo o desee disponer de tiempo. Y entonces eso también genera el planteamiento. ¿Será que este artículo nos lleva y nos permite pensar que también le tenemos que cubrir las horas de preparación? Lo dejo planteado, no estoy diciendo ni sí ni no, simplemente le estoy diciendo que cuando uno entiende las técnicas de litigación y entiende todo lo que se necesita realizar a efectos de poder llevar a cabo un examen directo de manera correcta, si es que usted está presentando su testimonio, y un redirecto luego del contrainterrogatorio, cuando uno entiende toda la carga horaria que como abogado, junto con el candidato a ser testigo y luego ya con el testigo antes de la audiencia, uno debe invertir para efectos de que la audiencia salga de la mejor manera, ahí uno realmente entiende el gran trabajo que un litigante tiene. Pero estamos en el marco de los derechos del testigo y por otro lado, pues uno también lo ve de la siguiente manera y uno dice, ¿será que entonces también de la mano de este artículo le tenemos que reconocer ese valor al testigo? Así que no es menor este asunto, porque no sé si usted en algún momento ha litigado, pero si ha probado las mieles del litigio, usted podría llegar a encontrarse, o pudo haberse encontrado con una persona que le diga, bueno, mire, si tiene recursos, no le va a pedir recursos. Es lo más probable. Si tiene recursos, no le va a pedir recursos. Si tiene para el transporte, para la comida, no le va a pedir. Pero probablemente si es una persona que tiene recursos limitados, le va a pedir y le va a decir, oiga, pues hay personas que viven con $1 al día. Hay personas que viven. Mire, yo recuerdo en algún momento cuando dicté clase en una universidad que una persona me dijo, a veces tengo 3.000 pesos en el bolsillo, poniéndolo en términos como en dólares para que nos entendamos acá en Latinoamérica, casi que ni $1 tenía en el bolsillo para todo el día. Y entonces cuando uno entiende esto, cuando uno entiende que hay personas cuyos ingresos son limitados, pues uno también entiende que ellos no pueden sacrificar su ingreso mensual,
su ingreso diario, porque también hay unos límites en los derechos que tiene la persona de acceso a la administración de justicia, me refiero a demandante y demandado, y por el otro lado, un asunto que también raya con los intereses propios. No podemos sacrificar en principio los intereses propios de un testigo al punto que pierda su trabajo, que no tenga su diario. Piense, es que a veces nosotros vivimos en una burbuja, ¿cierto? Nosotros los que hemos podido estudiar, vivir en un hogar más o menos funcional, en donde no tuvimos limitaciones, pues vivimos en una burbuja, pero el 80% de Colombia vive en otra dimensión, vive en otro contexto. Y no todos los testigos viven como uno vive. Lo que pasa es que uno creció en un contexto en el que cree que todo el mundo vive así, pero no. Entonces, tenemos que entender que, insisto, las personas que tienen recursos no le van a decir, oiga, deme para el bus, deme para la gasolina, deme para el parqueadero, probablemente no. Pero otras personas que no tienen los recursos, es apenas evidente que le diga, mire, yo ando con menos de $1 al día o con $1 al día, ¿quién me va a reconocer esos gastos? Y el artículo 214 le dice justamente eso, le dice, hay un deber, así como el testigo tiene un deber de testificar, el juez podrá ordenar que se le paguen los recursos que esa persona invirtió. Es apenas justo, porque la persona sacó de su tiempo, tiempo que pudo haber invertido en obtener dinero para su sustento y que no pudo ser invertido ese tiempo para ese sustento. Así que vamos sacando conclusiones para ir cerrando este live de hoy e ir yendo también a los comentarios que ustedes van haciendo en las distintas redes. Lo primero es que el testigo tiene el deber de testificar. Lo hemos dicho en los últimos 3 lives que hemos hecho a través de redes. Sí tiene el deber de testificar al punto que si no acude lo pueden conducir con policía, segundo le pueden imponer multa, tercero le pueden imponer arresto. Segundo, ¿los silencios pueden ser valorados probatoriamente? Sí, los silencios pueden ser valorados probatoriamente y dependiendo del contexto, pues el silencio del testigo puede tomarse como afirmativo ante la pregunta o negativo ante la pregunta. Siguiente. Esa es la razón por la cual incluso el juez, o no lo que acabo de mencionar, sino de las conclusiones que vamos sacando, esa es la razón por la cual el juez puede ordenar incluso que se reagende la audiencia, porque si el testigo o ese testimonio es muy importante, pues importa más la justicia. Y esa es la razón por la cual debe el testigo declarar. Pero si para declarar tiene que invertir tiempo y recursos, entonces debe cumplir con su obligación o con su deber, para ser más preciso, pero también debe haber un reconocimiento y una contraprestación, no por el hecho de que diga, no por el hecho de pagarle al testigo para que diga, sino una vez cumple su deber, no es una condición para que cumpla el deber, ojo, no es una condición para que cumpla el deber, sino una vez cumplido el deber, también el código es justo y dice, si usted ha invertido tiempo, debe declararse unos gastos. Demuéstrelos, por supuesto. Entonces ahí, por supuesto que vendrá un tema probatorio. Y entonces la persona dirá, mire, yo más o menos al mes gano X suma de dinero, lo divido en 30, que es el número normal de días que tiene un mes, y lo multiplico por el día que yo invertí en esto. O incluso ese valor que le da lo puede invertir en 8 horas laborales y ahí le da el valor de la hora y lo multiplica por las horas que usted invirtió en traslados y en declaración. Pero no perdamos de vista que el testigo sí podría pedir esos gastos. Es apenas obvio, él trabaja y la justicia tampoco puede ir en detrimento de la actividad económica del testigo. Bueno, vamos a leer algunos comentarios, vamos cerrando. Como les decía, sería interesante saber desde dónde se conectan, desde dónde se encuentran, para que podamos extenderles un abrazo, un saludo. Empecemos acá con TikTok.
Bueno, vamos despacio. Bueno, más bien yo soy el lento en esto. Todavía no me acomodo muy bien a esto. Helber Iván Baza dice, saludos, profe. Helber, un abrazo. Gracias por unirte. Felipe Quintero dice, saludos, profe, me sirvieron de mucho sus clases en la vida profesional. Me alegra muchísimo, de eso se trata, de esa es la labor de nosotros los profesores y litigantes también, de compartir información. Seguimos por acá viendo qué pasa. Alonso Causado dice, saludos desde Santa Marta, disfrutando y aplicando la enseñanza de su libro El arte de litigar. Bueno, maravilloso, qué chévere. Me alegra muchísimo que ustedes tengan a la mano este libro, El arte de litigar. Les cuento que a razón de la certificación internacional en litigación oral, tal vez en este momento en Colombia, y creo que me atrevo a decir que en Latinoamérica, el programa más potente sobre litigación, más potente que usted se puede encontrar, y le sirve si usted quiere entrar al litigio sin miedo, si ya está en el litigio y quiere llevarlo a otro nivel, si definitivamente quiere desbloquear un nuevo nivel de conocimiento y de habilidades para litigar. Es tremendo, es el mejor que usted puede encontrar en este momento. Únicamente 9 personas durante 6 meses. Y a lo que voy es que a lo largo del desarrollo de esta certificación, creo que ha habido nueva información que va a dar para una cuarta edición. ¿Cuándo va a salir? No sé si este año, no lo creo, tal vez el otro año, pero realmente les puedo decir que increíble, increíble. Es decir, el avance que hemos tenido ha sido increíble, y que las personas con el libro, en tu caso, y con la certificación han tenido son increíbles. Leo Preciado dice, saludos Doc, es grato ver que no paras. Gracias, Leo, un abrazo, te recuerdo, un abrazo, mi hermanito. Differ Baro dice, ¿qué gastos probó Monsalve en la cárcel para que Cepeda le pagara? Hermano, yo ahí no sé, no tengo ni idea, no entro en ese baile porque realmente no conozco el asunto. Entonces, pues ponerme a hablar de lo que no sé, ni idea. Te traslado la pregunta y nos cuentas más bien. Ahora vamos acá con, creo que es Instagram, si no estoy mal. A ver. Saludos desde la Universidad Externado, dice Edward. Gracias, Edward, un abrazo. Espero te encuentres muy bien. Por acá dicen una cosa es pagar en contraprestación y otra cosa es pagar los gastos. Sí, de acuerdo, ya lo dijimos. Y acá están mencionando que habría una complicación dependiendo del tipo de testigo que se llame y dependiendo de la hora. Pero hermano, ahí sí que podemos hacer. Unos ganan más que otros. Tocaría mirar si habría una tabla, o si en el caso, como dices tú, de Lionel Messi, que es lo más improbable posible, porque pones un ejemplo que no es lo general, y a partir de lo general, pues a partir de lo que no es general, no se puede hablar de lo general, no tiene como mucho sentido hablar de eso a partir de ese ejemplo para hablar de la normalidad, porque el 99% de los testigos en Colombia no tienen el sueldo de Lionel Messi. Entonces, pues, ese tipo como de comparaciones son importantes, chévere, y generan un punto de reflexión, pero para ese tipo de testigos que tienen esa condición, que no son el 99% de las personas. Entonces, pues es importante como reflexionar también sobre qué tipo de testigos vienen a testificar. Eduard dice, es que un litigante que no sepa procesar no se puede decir que es un buen litigante. Nicolás dice desde la Universidad Militar Nueva Granada, qué bueno saber que estás por allá. Dice Álvaro Javier, su libro no lo he podido conseguir en Bucaramanga. Álvaro, Busca Libre, encuentra, mejor dicho, la plataforma virtual se llama Busca Libre. Tú pones www.buscalibre.com y ahí encuentras el libro y te lo envían a Bucaramanga. Y finalmente, algunos saluditos por acá a Humberto Leighton, que se conecta
Bueno, no nos dijo desde dónde, pero dice buenas tardes a todos. Gracias, Humberto. Y Jairo Ariño Miranda dice Valledupar presente. Gracias, gracias, gracias. Mm, listo, mis queridos. Eso era lo que queríamos compartir el día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Les mando un abrazo. Y bueno, nos vemos. Nos vemos el próximo lunes, probablemente con un nuevo Facebook Live, Instagram Live y TikTok Live. ¿Listo? Chao.